Sean bienvenidos a su cápsula número 3, donde trataremos aquellos aspectos que nos corresponden al tema sobre el modelo de la integración educativa para la atención de las necesidades educativas especiales con y sin discapacidad. Dentro de la evolución de la educación en México, habíamos estado hablando que dentro de los años 80 encontramos los primeros avances en cuanto a la educación. Sin embargo, estos primeros pasos contienen a tener distintos aspectos de segregación en cuanto a las personas con discapacidad. No olvidando así que a partir del año de 1908, la Ley de Educación Primaria fue decretada, al igual que en el año de 1911, la Ley de Institución Rudimentaria. ¿Con qué efectos o con qué objetivo? Se empezaron a registrar dentro de estas necesidades la educación primaria en cuanto a que el tratamiento para las personas con discapacidad, pero estaban incluidas en otros institutos, como lo habíamos visto, que también a partir de estas primeras leyes comienzan a crearse las escuelas especiales para personas especiales. Y esta ley de institución rudimentaria, recordemos que dentro de los grupos vulnerables, los niñas y niños y adolescentes que forman parte de aquellos pueblos originarios, es decir, pueblos indígenas, que se encuentran en un sentido de marginación y discriminación, deben ser tomados en cuenta porque las circunstancias que ellos presentan son todavía más complicadas cuando padecen algún tipo de discapacidad. Fue hasta el año de 1925 que surge el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar. ¿Por qué detuvimos en ese lapso? Recordemos que de 1910 a 1920 encontramos el aspecto de la Revolución Mexicana, que empieza a tener distintos planes y distintas prioridades de actuación dentro del Estado mexicano. Continuamente en el año de 1935, la educación a alumnos con discapacidad. Y es aquí el primer auge donde empezamos con esta formalización o profesionalización también en cuanto al tratamiento de personas con discapacidad. De 1937 a 1953 nacen los institutos en cuanto a las especialidades de ciegos, sordomudos, personas con discapacidad neuromotoras y débiles mentales. En la cuestión de los débiles mentales, recordemos que existe una diversidad de padecimientos que pueden ser ocasionados por algún tipo de accidente o bien dentro del sistema biológico de algunos seres humanos donde se instituyen. Y en este sentido necesitamos la aplicación de aquellos especialistas que contienen dentro exámenes científicos, diagnósticos, para poder llevar a cabo un tratamiento que contenga un trato adecuado a la o al padecimiento dentro de estas personas. Y así es como dentro de estos institutos, dentro de estas evoluciones, la UNESCO hace recomendaciones, es decir, se fija en el sistema mexicano donde lleva a cabo su sistema de educación en cuanto a las necesidades especiales. Y a la UNESCO refiere mejores que hagan mejores planos, reformas, reestructuras en cuanto a las políticas educativas. Y se agregan que en este sentido, bueno, aquellas cuestiones de reglamentos en cuanto al tratamiento de las personas con discapacidad. Y a partir de estas recomendaciones de la UNESCO, se empiezan a hacer pequeños cambios que van formando el camino hacia la educación en un mejorado sistema en cuanto al reconocimiento de derechos como ciudadanos. Es decir, como José López Portillo de 1976 a 1982, el primer auge dentro de la educación, pues es empezar a reconocer este derecho de forma más amplia. Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 empieza a tener mejores políticas educativas para que se puedan prestar los servicios correspondientes a las personas que lo necesiten, es decir, planes, programas, estructuración y al mismo tiempo la inversión económica que se necesita para el mejoramiento, mantenimiento y creación de sistemas e institutos públicos para el uso dentro de la sociedad. Carlos Salinas de Gortari, al final de su mandato, es donde comienza a tener una mejor posibilidad aquellos o estos institutos también en cuanto a la prestación de los profesionales y así que correspondan al tratamiento correcto dependiendo la discapacidad.
Este es como el punto que ha protegido los derechos humanos, los derechos de los niños también, que les reconozca cuáles en este sentido las necesidades especiales que se tienen que cubrir, ya que los niños son de interés público y en nuestro Estado mexicano se sigue considerando de esta misma manera. Por lo tanto, se empiezan a tener mejor control sobre los tipos de discapacidad, en este caso, con capacidades de cuestiones físicas, las sensoriales, la cognitiva y la intelectual. En este sentido, como cada una puede tener diversas formaciones, diversas necesidades, dependiendo de la persona con discapacidad, pues empieza a tener dentro de la educación la conciencia dentro de esta parte para poder canalizar a aquellas personas con discapacidad dentro del mismo entorno. Es decir, comenzamos a partir de los 90 con las pequeñas bases de lo que hoy llamaríamos inclusión. Ok, en cuanto a la transformación del sistema a partir de 1990, el acuerdo que empieza a impulsar pues, esta parte dentro del sistema educativo es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. ¿Y qué se pretende básicamente con este modelo de educación? Pues una modernización. Contamos también con la Ley General de Educación y la Declaración de Salamanca, obviamente con políticas de antidiscriminación en cuanto a los sectores con discapacidad. Recordemos que en el sistema educativo no era meramente el único donde se pretendía que se encontrara esta parte homologada del tratamiento de aquellas personas con discapacidad y que al mismo tiempo el reconocer qué tipo de discapacidad es la que padecen, también existe las modificaciones adecuadas para la misma. Y en este mismo sistema, hablando de aquellos tipos de discapacidad, es menester la profesionalización de los docentes bajo los principios de inclusión, participación, accesibilidad y la no discriminación. Recordemos que estas funciones también son parte dentro de los sistemas de educación para la formación de los docentes, para que puedan reconocer en este sentido quiénes son aquellos niños, niñas, adolescentes o bien jóvenes que deben contar con un tratamiento que sea de una parte accesible, inclusiva y al mismo tiempo ayude a que su sistema de aprendizaje se desarrolle, quizás no al mismo tiempo o al mismo ritmo que dentro de sus demás compañeros en el aula, pero significa que no exista una segregación en este sentido dentro del el mismo apartado social que va a contener su educación. Y en este sentido de discriminación está la parte, la base fundamental, ¿no?, de los derechos humanos, en especial dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 26, donde también describe dentro de esta parte de la educación que hay que respetar esta sección dentro de las políticas educativas y adaptarlas a cada circunstancia, es decir, a cada medio ambiente donde se desarrolle cada uno de estos menores, porque hay que reconocer que dentro de cada uno de estas personas con discapacidad también consiste el pleno desarrollo dentro de su cultura. Y hablando sobre la formación de los docentes, me gustaría compartirles uno de los pequeños factores donde algunas organizaciones internacionales dan aquellos sistemas para poder reconocer a alguna persona que necesita ser tratada con una cuestión especial dentro de su educación. Y en el primer punto es, en forma general, el aprendizaje, es decir, la adquisición de habilidades básicas en un entorno normalizado, en escuela o instituciones educativas. Como lo hemos platicado aquí, llegamos a los avances dentro de la educación para que aquellas personas con discapacidad tengan este sentido de inclusión. Y en este contexto, en un aula de forma general, el docente pueda tener dentro de su formación la posibilidad de reconocer a aquellos que necesiten un tipo de atención especial. Es importante hacer un hincapié en este sentido, ya que en algunos de estos padecimientos es necesario pedir una vista médica, es decir, un tipo de diagnóstico
que verifique si existe algún padecimiento psicoemocional que también pueda ser considerado que necesite un tratamiento especial dentro del aula. Número 2, las dificultades de salud sociales, emocionales y mentales. Estas dificultades de salud, recordemos que es primordial también como derecho humano que se contengan como espacios libres también de violencia para aquellos dentro de los que necesiten, aparte, una atención o tratamientos médicos que tengan que estar llevando diariamente. Punto 3, las dificultades de aprendizaje específicos. Al ser una gran diversidad en cuanto a las discapacidades que puede tener una persona, es necesario que se tengan en cuenta cuáles pueden ser aquellas habilidades que sí puede desarrollar y cuáles son las habilidades que no puede participar. 4, en cuanto a las necesidades sensoriales o físicas, es decir, podemos tener una discapacidad en cuanto a su visión, su audición o bien aquellas que puedan afectar su normalidad en el desarrollo. Muchos niños, por ejemplo, todavía no saben cuándo necesitan utilizar lentes y esta puede ser una afectación a largo plazo o al mismo tiempo una afectación social al no poderse desarrollar de forma normal dentro de su aula. 5, los problemas de comunicación. Recordemos que dentro de nuestro sistema de educación es necesario tener una comunicación y al mismo tiempo adaptarla a la etapa en la que se encuentren los menores, ya que no dentro de sus capacidades mentales, aquellos no podrían desarrollar la capacidad con la que un adulto cuenta. Por lo tanto, esta formación y profesionalización docente también lleva a la parte de la humanización y de recordar y reconocer que en algún punto todos tuvimos que pasar por ese tipo de etapas. Y el punto número 6 son condiciones médicas de salud. Las condiciones médicas de salud o propiamente se debe contar con un expediente médico, no por querer caracterizar meramente el padecimiento, sino para la protección de este mismo menor dentro de su sistema de desarrollo, es decir, cuando esté fuera de su casa o fuera del cuidado de los padres o tutores que corresponda. Mientras tanto, nos quedamos en este sentido para la próxima cláusula, poder hablar ampliamente en cuanto al sistema jurídico mexicano, quizás también ampliando en lo que es la cuestión del 2006 hasta la actualidad en cuanto a la normativa jurídica que nos corresponde comprender y atender para estos sistemas de las necesidades de educación especial.